Bueno, y a medida... he venido corriendo. A medida que están colocando el escudo, justamente en esa zona, a ver, ahí están los espárragos, y luego colocan esas pletinas para terminar de anclar el escudo. Aquí a la derecha, ahora lo hablaremos, pero es que fijaos lo que tenemos aquí en el camión. La corona. Tenemos la corona en el camión. Estoy cansado. Así que lo dicho, si está aquí, que por cierto el escudo lo han traído ahí, si está aquí la corona, es que luego cuando salgamos lo van a subir. Bueno, cuando salgamos a lo mejor lo vemos ya colocado. Aquí está. Por fin, Bueno, ya que estamos por aquí, mira, ahí está la U de Bernabéu, por ese plástico azul que hemos visto esta mañana. Y aquí a la derecha los trabajos que están realizando de pintura para disimular el interior con ese color oscuro. Fijaos todos los tramos, todos los sectores que tienen ya pintados. Faltan aquí 3, 4 con este. Y luego para arriba, imagino. Y luego allá al fondo, bueno, no se puede ver bien. 1, 2, 3, 4, más o menos igual. Más o menos igual. ¡Wow! ¡Qué pasada! Venga, vamos al interior y luego volvemos a ver estas zonas, a ver cómo va. Mira, aquí igual han colocado el escudo como lo van a hacer fuera, por diferentes secciones. Una, lo que viene siendo la parte inferior, y la otra, la corona. Ahí podéis ver el corte. Lo mismo que tenemos fuera. Ya después de haber visto lo que hemos visto en el exterior, parece que lo que vamos a ver en el interior no va a tener pues mucho atractivo. Pero bueno, aquí podemos ver mientras bajamos las escaleras con esta entrada triunfal que tenemos 3 esquinas encendidas. La cuarta, en este caso la primera que completaron, totalmente apagada. Y la esquina del fondo sur con el lateral este en su totalidad totalmente encendida. Ahí vemos, parece que algún filamento falla, pero bueno, imagino que se lo irán corrigiendo durante todos estos días. La verdad es que ya que tenemos 3 esquinas completadas, encendidas en estos precisos instantes, pues bueno, no estaría de más que encendieran esta del fondo sur con el lateral oeste. Así que nada, dale like, suscríbete y empezamos. Vamos a ver si con un poquito de suerte podemos captar en el día de hoy el encendido total del videomarcador, al menos las pruebas, donde podamos ver el 360 grados, pero bueno, de momento vamos a ver otras zonas. De momento tenemos la cubierta totalmente abierta. Se ha cerrado el día bastante, pero bastante. Y por cierto, ayer vimos esa diferencia de brillos entre las pantallas del fondo sur, bueno, de los fondos, con las de los laterales, en este caso el lateral este, y parece que en el día de hoy se sigue viendo que el brillo que tenemos en las pantallas de los fondos es levemente mejor. Parece que han aumentado un poquito en este lateral este. Imagino que tendremos el mismo porcentaje de brillo en el lateral oeste. Seguimos viendo las pantallas apagadas en la zona interna de aquí, de la estructura del lateral oeste. Hemos visto los trabajos que están realizando en estos vomitorios. Ahí vemos la excavadora con el pica pica, con el martillo. De momento no lo he visto funcionar, así que habrán picado ya lo que tenían que picar. Seguimos viendo la colocación de estas plataformas para salvar toda esta zona de las celosías, que se vea mucho mejor, que la gente en un futuro muy cercano pueda pasar sin ningún tipo de problema por esta zona. Y digo la gente porque al final en un evento, en un concierto, el escenario va a estar ahí, la gente va a estar aquí, así que habrá gente en la losa del terreno de juego. Imagino que bueno, no van a dejar la losa así un día de concierto,
así que es por eso que están trabajando en ello. Aquí ya lo vemos, llevamos ya bastantes días viendo cómo colocan todas estas plataformas. Y también hemos visto cómo han ido retirando todas esas láminas de césped artificial para limpiarla, para lavarla, no sabemos el motivo. Me imagino que al tenerlas en la parte central de la losa del terreno de juego, pues las van a reciclar, reutilizar, y es por eso que parece que las han limpiado, y todas las que han limpiado parece que las están posicionando en este lado de aquí. Ahí podéis ver el color, parece que están nuevas y todo, que tienen esas láminas de césped retráctil y las que tienen estas de aquí. Estas están bastante sucias, la verdad, así que es por eso que a lo mejor esas aún no las han lavado. Todo este material que irán instalando en todas estas zonas, es por eso que lo hemos acopiado por aquí. Estas vallas creo que las utilizan como un banco de montaje. Además sí, ahí tenemos esta barra metálica para luego ir posicionando por lo que vienen siendo todas estas piezas en las diferentes zonas de los elementos del mecanismo del césped retráctil, donde la verdad que yo no me esperaba que iba a pasar y a suceder todo esto, al menos ahora, entre partido y partido. Es verdad que tenemos margen hasta el próximo partido aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, pero yo la verdad es que no lo esperaba. No esperaba que lo hiciesen en estos instantes. Grada abatible abierta, por supuesto, y vamos a subir la mirada. Nos vamos a ir al cuarto anfiteatro del fondo sur, porque ya sabéis que están colocando esas planchas metálicas, esas planchas anti-eco, para reforzar la acústica del nuevo Bernabéu. Ahí lo podéis ver y parece que han completado ya todos los sectores. Ayer faltaba un pequeño sector ahí y ya parece que, bueno, falta uno, parece que ya van a terminar en el día de hoy. Ahí lo tenemos. Bueno, pues han ido bastante bien en esta zona. Ya sabéis que en el lado opuesto, en la zona del fondo norte, terminaron de colocar todo ese material en la zona del cuarto anfiteatro, así que pues muy buenas noticias. Poco a poco van dando resultados, se van acabando todos esos trabajos que tienen que realizar, así que lo dicho, muy buenas noticias en todos los ámbitos. Aquí tenemos una visita. Siempre que hay visita miro a ver si viene Florentino, pero no parece que esté. Qué poquito queda para que acaben las obras, y qué poquito queda para que empiecen los eventos, los conciertos. Hemos visto al principio del vídeo, en la andadura aquí en el interior, cómo estaban pues acordonadas esas zonas, ¿no?, protegidas de esos plásticos negros, porque están picando, están rompiendo todo ese hormigón para, parece ser, ampliar todos esos accesos. Y al igual que estos días hemos visto cómo ampliaban, o al menos quitaban asientos en las filas superiores de este vomitorio que tenemos en el lateral este. Aquí de momento, como podéis ver, pues no han empezado a realizar los trabajos. Lo que sí siguen nutriendo y sirviendo es de material. Ahí podéis ver la cuerda, y si seguimos la cuerda vamos a ir a parar a esta cercha de rodadura del lateral este. Exactamente este lugar que ayer vimos precisamente a un trabajador colgado de esta mini estructura metálica, y llegó a decir un suscriptor, un pedazo de crack que estaba en el directo, que es posible que estuviesen trabajando en la zona de esa hilera, de esa fila de aparatos de la calefacción, pero creo que no conectan esas estructuras que hemos visto ahora con la zona de los aparatos de calefacción. Pero bueno, veremos a ver cuál es el resultado. Es posible que estén operando en la parte de la zona de los nuevos altavoces. Veremos a ver. Bueno, tenemos esta esquina del fondo norte con el lateral oeste completamente encendida. Llevo 2 o 3 días viendo que no hay ningún problema. Parece que están realizando las pruebas correctamente, sin ningún tipo de incidente. Y aquí en esta esquina vamos a ver si hay algún filamento suelto. Ayer creo que había uno, más o menos por
el sector 206. Hoy parece que lo han corregido, lo han arreglado, así que parece que es inminente tener ya nuevas imágenes en estas esquinas del fondo norte. Nos vamos al lado opuesto, nos vamos al lado sur. Parece que aquí en los sectores 107 y 207 fallan. Tenemos una línea negra que al menos parece que ocupa el 207. El 107 parece en diagonal, hasta incluso ocupa el 106. Y en los otros sectores pues parece que no hay ningún tipo de problema. A ver, ahí parece que se escapa un color morado. Veremos, a ver si en el día de hoy siguen con las pruebas o creen que eso está correctamente ajustado. Y esta esquina de aquí seguimos viendo que sigue apagada. Me resulta muy curioso porque fue la primera esquina que completaron, la primera esquina en realizarse las pruebas, y por lo tanto la verdad es que es un poco raro verla apagada después de ver todas estas esquinas encendidas. Lo que sí sabemos es que es inminente que se va a encender todo ya dentro de muy poquito. El 360 grados ya está a la vuelta de la esquina. Además, cuando veamos todas estas letras, todos estos grafismos y estas animaciones en todas las pantallas, aunque incluso ya nos podemos hacer una idea con estas pruebas ahí, pero va a ser increíble, ¿eh? Va a ser una barbaridad. Así que nada, esto es lo que tenemos en el exterior. No hemos dado la vuelta porque es que está tan interesante la zona de la fachada oeste con el interior también, con el videomarcador, que la verdad es que luego cuando salga daré la vuelta a ver si veo algo que podamos destacar aquí en el canal, pero esto es lo que tenemos en el día de hoy. Dale like y suscríbete. Nos vemos. Chao. A la Madrid.